Queridos hermanos, vamos a leer hoy a Hechos de los Apóstoles capítulo 6 y el Evangelio de Juan capítulo 6. Bueno, Hecho de los Apóstoles nos dice: por aquellos días, al multiplicarse los discípulos, hubo queja de los helenistas contra los hebreos, porque sus viudas eran desatendidas en la asistencia cotidiana. Bueno, ¿quiénes son estos helenistas? Que hay una distinción entre helenistas y los hebreos, ¿no? Hubo quejas de los helenistas contra los hebreos. Los helenistas eran judíos o prosélitos que hablaban griego, que estaban más metidos en la cultura griega, y entonces había cierta diferencia, ¿no? Ellos estaban más consustanciados con todo lo griego, y entonces tenían algunas formas un poquito distintas de ver las cosas, ¿no? Y acá lo que nos están diciendo es que los judíos que hablaban hebreo, le daban más bolilla a su gente que a los de los helenistas. Entonces ellos se quejan porque su gente que estaba, digamos, vulnerable, no eran atendidos como eran atendidas la gente de los hebreos, ¿no? Dice, sus viudas eran desatendidas en la asistencia cotidiana. Los 12 convocaron la asamblea de los discípulos y dijeron: no parece bien que nosotros abandonemos la palabra de Dios por servir a las mesas. Por tanto, hermanos, buscad entre vosotros a 7 hombres de buena fama, llenos de espíritu y de sabiduría, y los pondremos al frente de este cargo, mientras que nosotros nos dedicaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Bueno, ¿cuál era el tema? Los apóstoles estaban más en el tema de sacar las dudas acerca del cristianismo, enseñar la palabra de Dios, leer los libros. Recordemos que en ese momento los evangelios no están, ¿no? O sea, se están haciendo, están las cartas, hay una biblioteca, digamos, que empieza a circular en la iglesia primitiva, donde están los protoevangelios, las cartas que luego quedarían en el Nuevo Testamento, ¿no? Entonces, ellos leían la Torá, la Biblia hebrea, digamos, los rollos, porque tampoco había Biblia hebrea canónica, tampoco. Entonces tenían los rollos, tenían los libros, leían lo que sería quizás la Septuaginta en ese momento, que era la que circulaba entre los discípulos. Bueno, y entonces ellos querían que alguien se ocupara de lo demás, ¿no? De atender las mesas, como dice acá, de las viudas, de los huérfanos, todo lo otro, mientras ellos, los apóstoles, podían enseñar acerca del cristianismo, de la buena nueva, ¿no? Todo lo que era una cuestión de enseñanza. Bueno, dice, pareció bien la propuesta a toda la asamblea y escogieron a Esteban, hombre lleno de fe y de Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas, a Nicolás y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Los presentaron a los apóstoles y, habiendo hecho oración, les impusieron las manos. Vemos este tema de imposición de las manos, con lo cual transmiten el Espíritu Santo y los dones, ¿no? A través de la imposición de manos. Continúa, la palabra de Dios iba creciendo, en Jerusalén se multiplicó considerablemente el número de los discípulos, y multitud de sacerdotes iban aceptando la fe. Muy interesante esto, ¿no? Porque los sacerdotes judíos empezaban a cruzarse a la buena nueva, al cristianismo, ¿no? Se convertían al cristianismo. Dice, Esteban, lleno de gracia y de poder, realizaba entre el pueblo grandes prodigios y señales.
se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos, cirenenses y alejandrinos, y otros de Cilicia y Asia, y se pusieron a disputar con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos hombres para que dijeran: nosotros hemos oído a este pronunciar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. De esa forma amotinaron al pueblo, a los ancianos y escribas. Vinieron de improviso, le prendieron y lo condujeron al Sanedrín. Presentaron entonces testigos falsos que declararon: este hombre no para de hablar en contra del lugar santo y de la ley. Pues le hemos oído decir que Jesús, ese nazoreo, destruiría este lugar y cambiaría las costumbres que Moisés nos ha transmitido. Fijando en él la mirada, todos los que estaban sentados en el Sanedrín vieron su rostro como el rostro de un ángel. Impresionante Esteban, ¿no? Esteban es impresionante, está con el Espíritu Santo, él habla y la gente se convierte. Y he allí el problema, ¿no? Porque nuevamente los saduceos van contra él, ¿no? ¿Por qué? Por la conversión. ¿Y qué conversión? La de los sacerdotes. ¿Y quiénes eran los sacerdotes? Los sacerdotes eran saduceos. O sea, Esteban hablaba y los saduceos se convertían. Bueno, los saduceos que no se convertían se volvieron locos, ¿no? Y ahí fueron a buscarlo, ¿no? Con mentiras, con engaños, como siempre, ¿no? O sea, el enemigo obra así, es el padre de la mentira, ¿no? Es tremendo. El sumo sacerdote preguntó: ¿es así? Él respondió: hermanos y padres, escuchad. El Dios de la gloria se apareció a nuestro padre Abraham cuando estaba en Mesopotamia, antes de que se estableciese en Harán, y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela y vete a la tierra que yo te muestre. Entonces salió de la tierra de los caldeos y se estableció en Harán. Y después de morir su padre, Dios le hizo emigrar de allí a esta tierra que vosotros habitáis ahora. Y no le dio en ella en heredad ni la medida de la planta del pie, sino que prometió dársela en posesión a él y a su descendencia después de él, aunque no tenía ningún hijo. Dios habló así: tus descendientes residirán como forasteros en tierra extraña, y les esclavizarán y les maltratarán durante 400 años. Pero yo juzgaré, dijo Dios, a la nación a la que sirvan como esclavo, y después saldrán y me darán culto en este mismo lugar. Le dio además la alianza de la circuncisión, y así, al engendrar a Isaac, Abraham le circuncidó al 8º día, y lo mismo Isaac a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas. Los patriarcas, envidiosos de José, le vendieron con destino a Egipto, pero Dios estaba con él, y le libró de todas las tribulaciones y le dio gracia y sabiduría ante Faraón, rey de Egipto, quien le nombró gobernador de Egipto y de toda su casa. Sobrevino entonces en todo Egipto y Canaán hambre y gran tribulación. Nuestros padres no encontraban víveres, pero al oír Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres por primera vez. La segunda vez, José se dio a conocer a sus hermanos y conoció Faraón el linaje de José. José envió a buscar a su padre Jacob y a toda su parentela, que se componía de 75 personas. Bueno, Esteban está narrando toda la historia hebrea desde Abraham en adelante, ¿no? Les está recordando a los saduceos la historia de Abraham y de la salvación, ¿no? Sigue narrándola, yo lo voy a saltar un poco porque conocemos la historia, ¿no es cierto? Vamos a ver un poquito, vamos a saltarla un poco. Veamos. Bueno, dice: nuestros padres que le sucedieron la recibieron y la introdujeron bajo el mando de Josué en el país ocupado por los gentiles, a los que Dios expulsó delante de nuestros padres hasta los días de David, que halló gracia ante Dios y pidió encontrar una morada para la casa de Jacob. Pero fue Salomón el que le edificó casa, aunque el Altísimo no habita en casas hechas por mano de hombre, como dice el profeta: el cielo es mi trono y la tierra el escabel de mis pies. Dice el Señor: ¿qué casa me edificaréis? ¿O cuál será el lugar de mi descanso?
¿Es que no ha hecho mi mano todas estas cosas? Duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oído, vosotros siempre resistís al Espíritu Santo, como vuestros padres, así vosotros. ¿A qué profeta no persiguieron vuestros padres? Ellos mataron a los que anunciaban de antemano la venida del justo, de aquel a quien vosotros ahora habéis traicionado y asesinado. Vosotros, que recibiste la ley por mediación de ángeles y no la habéis guardado. Bueno, Esteban les está recordando a los saduceos que ellos mataron a Jesús, ¿no? Y le dice, vosotros que recibiste la ley por mediación de ángeles y no la habéis guardado. Bueno, los saduceos no creían en los ángeles, ¿no? Dice, al oír esto sus corazones se consumían de rabia y rechinaban sus dientes contra él. Pero él, lleno del Espíritu Santo, miró fijamente al cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús, que estaba en pie a la diestra de Dios. Y dijo, estoy viendo los cielos abiertos y el Hijo del Hombre que está en pie a la diestra de Dios. Entonces, gritando fuertemente, se taparon sus oídos y se precipitaron todos a una sobre él. Le echaron fuera de la ciudad y empezaron a apedrearlo. Los testigos pusieron sus vestidos a los pies de un joven llamado Saulo. Mientras le apedreaban, Esteban hacía esta invocación: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Después dobló las rodillas y dijo con fuerte voz: Señor, no les tengas en cuenta este pecado. Y diciendo esto, se durmió. Palabra de Dios. Tremendo, ¿no? El enemigo está en el corazón de esta gente, ¿no? Que vuelve a hacer lo mismo que hicieron con Jesús, lo hacen ahora con Esteban, ¿no? Martirizándolo y lo matan. Y lo matan porque no pueden, no resisten la santidad. El enemigo no resiste, no soporta la santidad. ¿Quién es este chico Saulo a quien ponen los vestidos a pies de él? Bueno, es el apóstol Pablo, cuando aún no se había convertido, ¿no? Saulo era un perseguidor, era un anticristo, ¿no? En ese momento, o sea, estamos esperando el anticristo. Bueno, Saulo fue un anticristo, ¿no? O sea, se convirtió, o sea, no hay nadie que esté perdido, ¿no? Todos pueden volver, todos se pueden convertir y volver. En este momento Saulo está presenciando la muerte de Esteban, ¿no? Y seguramente estaba de acuerdo porque él perseguía a la iglesia, ¿no? Este maravilloso Esteban, ¿no? Que ve a Jesús en el cielo. Maravilloso, maravilloso. Bueno, acá tenemos, ¿no? Al enemigo metido en esta gente, los saduceos, volviéndose locos porque algunos de ellos se estaban convirtiendo, ¿no? Los sacerdotes. Tremendo. Y lo matan a Esteban, lo matan. Así tan sencillo como eso, ¿no? Así hacen las cosas. No les gusta, matan. Como si eso solucionara algo, porque van a tener que dar explicaciones. Lo que pasa es que los saduceos pensaban que no van a tener que dar explicaciones en ningún lado, porque ellos no creen en la vida eterna, no creen en la vida futura, no creen en los castigos ni los premios, no creen en los ángeles. Cuando Esteban le dijo que habían recibido la palabra por medio de los ángeles, ellos se volvieron locos, ¿no? Tremendo. Bueno, historia de la iglesia, ¿no? Vamos a leer el Evangelio de Juan, capítulo 6. El contexto es el de Jesús, que había repartido el pan a 5.000 personas, había sobrado canastos llenos de pan, ¿no? Y la gente, cuando vieron este milagro, quisieron hacerlo rey y él se va, ¿no? Para que no ocurriera. Dice, dándose cuenta Jesús que intentaban venir a tomarle por la fuerza para hacerle rey, huyó de nuevo al monte él solo. Al atardecer bajaron sus discípulos a la orilla del mar y subiendo una barca se dirigieron al otro lado del mar, a Cafarnaúm. Había ya oscurecido y Jesús todavía no había venido donde ellos. Soplaba un fuerte viento y el mar comenzó a encresparse. Cuando habían remado unos 25 o 30 estadios, ven a Jesús que caminaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Pero él les dijo, soy yo, no temáis. Veamos un poquito esto, ¿no? Vamos a mirar un poquito.
sea, al atardecer bajaron sus discípulos a la orilla del mar. Recordemos las imágenes y sus significados en la Biblia. Tenemos por un lado el desierto, por otro lado el mar. Tenemos por un lado el pueblo hebreo caminando en el desierto, un desierto penitente, un desierto de humildad, de carestía, donde ellos crecen alimentados por la palabra de Dios, ¿no? Así recordemos las revelaciones de Juan, el Apocalipsis, la mujer huye al desierto donde va a ser alimentada para alcanzar su alta espiritualidad, el pueblo hebreo, ¿no? Las imágenes. El mar. Bueno, el mar es el lugar donde campa el enemigo, el lugar del comercio, de la ostentación, de la riqueza, y tiene esta connotación de la gentilidad, ¿no? Donde está la gentilidad. Bueno, los discípulos bajan a la orilla del mar. Vemos que cuántas veces Jesús está a la orilla del mar, subido a una barca, ahí cerquita de la costa, mientras enseña, ¿no? Porque está toda esta imagen de llevar la buena nueva a la gentilidad, ¿no? Entonces, tenemos el mar, que es como el lugar donde el enemigo campa a sus anchas, la riqueza, la ostentación, el comercio internacional, diríamos hoy, los barcos que llevan y traen mercaderías, el mar. Jesús cambia el paradigma del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento el pueblo hebreo caminaba al desierto, era un rebaño, un grupo acotado, cerrado, chiquito. El rebaño, con un pastor, el buen pastor, Dios, ¿no? Un rebaño chiquito, acotado. El rebaño es eso, un grupo cerrado, ¿no? Jesús abre este rebaño hacia el mar y les dice a los discípulos: los voy a hacer pescadores de hombres. ¿Dónde? En el mar de la gentilidad, ¿no? Ahí van a ir a pescar peces, hombres de todo color, nación, habla, ¿no? O sea, todos los peces parejos, tiramos la red y recogemos lo que venga, ¿no? Esa es la idea, no nos vamos a poner elitistas. Bueno, en este momento están los discípulos yendo en la barca, ¿no? En la oscuridad, y Jesús viene caminando sobre el agua, ¿no? El viento encrespa el mar, dificulta el movimiento de la barca en la que están los discípulos. Acá tenemos toda una imagen, ¿no? Ese viento, ese mar que se opone a la navegación de los discípulos, el enemigo, ¿no? Que se opone a que los discípulos puedan moverse en el mar para llevar la buena nueva, ¿no? Jesús tiene absoluto poder sobre el mar, camina sobre él, no tiene un problema, ¿no? Él no se hunde en el mar de la gentilidad, en el mar de la terrenalidad que su corriente arrastra, ¿no? A la gente, a la mundanidad. Jesús no es arrastrado por el mar, es más, tiene el poder de poder caminar sobre el mar. Es una imagen espectacular. ¿Qué les dice? Soy yo, ¿no? Yo soy, no temas, ¿no? Soy Dios, no teman, ¿no? Quisieron recogerle en la barca, pero enseguida la barca tocó tierra en el lugar donde se dirigía, ¿no? O sea, lo querían ir a buscar, pero ya llegaban al otro lado. Al día siguiente, la gente que se había quedado al otro lado del mar vio que allí no había más que una barca y que Jesús no había montado en la barca con sus discípulos, sino que los discípulos habían marchado solos. Pero llegaron barcas de Tiberíades, cerca del lugar donde habían comido pan. Cuando la gente vio que Jesús no estaba allí, ni tampoco sus discípulos, subieron a las barcas y fueron a Cafarnaún en busca de Jesús. Al encontrarle a la orilla del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo has llegado aquí? Jesús le respondió: en verdad os digo, vosotros me buscáis, no porque habéis visto señales, sino porque habéis comido de los panes y os habéis saciado. Obrad, no por el alimento perecedero, sino por el alimento que permanece para vida eterna, el que os dará el Hijo del Hombre. Porque a este es a quien el Padre, Dios, ha marcado con su sello.
Ellos le dijeron, ¿qué hemos de hacer para obrar las palabras de Dios? Jesús le respondió, la obra de Dios es que creáis en quien Él ha enviado. Ellos entonces le dijeron, ¿qué señal haces para que viéndola creamos en ti? ¿Qué obras realizas? Nuestros padres comieron el maná del desierto, según está escrito. Pan del cielo les dio a comer. Jesús le respondió, en verdad os digo, no fue Moisés quien os dio el pan del cielo, es mi Padre el que os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da la vida al mundo. Entonces le dijeron, Señor, danos siempre ese pan. Le dijo Jesús, yo soy el pan de vida. El que venga a mí no tendrá hambre, y el que crea en mí no tendrá nunca sed. Pero ya os lo he dicho, y no habéis visto y no creéis. Me habéis visto y no creéis. Todo el que me dé el Padre vendrá a mí, y al que venga a mí no lo echaré fuera, porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite el último día. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que vea al Hijo y crea en Él tenga vida eterna y que yo le resucite el último día. Los judíos murmuraban de Él porque había dicho, yo soy el pan que ha bajado del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús, hijo de José, cuyo padre y madre conocemos? ¿Cómo puede decir ahora, he bajado del cielo? Jesús les respondió, no murmuréis entre vosotros. Nadie puede venir a mí si el Padre que me ha enviado no lo atrae, y yo le resucitaré el último día. Está escrito en los profetas, serán todos enseñados por Dios. Todo el que escucha al Padre y aprende, viene a mí. No es que alguien haya visto al Padre, sino aquel que ha venido de Dios. Ese ha visto al Padre. En verdad os digo, el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida, ¿no? Yo soy, dice Jesús, ¿no? Yo soy el pan de la vida. Les tendría que resonar esto a los hebreos, ¿no? Dice, vuestros padres comieron el maná del desierto y murieron. Este es el pan que baja del cielo, para que quien lo coma no muera. Bueno, acá tenemos esta imagen que se repite en la Biblia una y otra vez, que es el de comer. Comer. Comer significa internalizar profundamente. La imagen de comer el pan. Jesús decía, ¿no? Quien coma mi carne y beba mi sangre, ¿no? O sea, ¿qué es lo que nos está diciendo? Tiene que ver con asimilar, internalizar profundamente las enseñanzas, lo que Jesús nos está diciendo, la palabra de Dios, profundizarla, hacerla uno, ¿no? Internalizarla, eso es comer. El pan bajado del cielo, bueno, es Él es el pan bajado del cielo, la palabra de Dios, ¿no? El maná. Ahora, es una imagen, comer, ¿no? Luego lo mostraría otra vez para que la gente lo entendiera, ¿no? La última cena, está ahí en la cena del Pesaj, muestra el pan y dice, este es mi cuerpo, esta es mi sangre, ¿no? Háganlo en memoria mía. Bueno, ¿qué nos está diciendo? Coman mi cuerpo. ¿Cuál es el cuerpo de Jesús? Bueno, es la palabra de Dios. Él es la palabra de Dios. Él es el verbo por el cual la creación es manifestada. Y él dice, coman, ¿qué es? Internalizar profundamente la palabra de Dios. Tratar de entenderla, comprenderla y hacerla carne, ¿no? Internalizarla. Dice, ¿no? Este es el pan que baja del cielo, Él, ¿no? Para que quien lo coma no muera. Y está hablando de la muerte segunda, porque la muerte primera no tiene importancia. El tema es la muerte segunda. Dice, yo soy, ¿no? Es genial. El pan vivo, bajado del cielo. Si uno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo les voy a dar es mi carne por la vida del mundo, ¿no? Dice, discutían entre sí los judíos, decían, ¿cómo puede darnos a comer de su carne? Jesús le dijo, en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. O sea, este tema de poder asimilar lo que Jesús trae, la buena nueva, de la cual todos los profetas habían hablado y apuntaban a él, ¿no? Eso, hay que internalizar la buena nueva, comprender
de qué se trata, entenderlo, ¿no? Comer su carne, dice Jesús, ¿no? Entendiendo de qué se trata. Hacer el amor al prójimo, comprender profundamente, ¿no? Beber su sangre, comer. Él decía, el que no roa mi carne, o sea, sí, hasta el hueso, ¿no? El que no roa, pues en realidad dice, el que no coma mi carne, pero en el original dice roer, como un animal clavando los dientes hasta el hueso. O sea, eso, ¿no? Entender la palabra de Dios hasta el tuétano, hasta el fondo. Una imagen fulerísima, por eso algunos abandonaron cuando escucharon eso. Dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo les resucitaré el último día, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera vida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Lo mismo que el Padre que vive me ha enviado y yo vivo por el Padre. También el que me coma, vivirá por mí. Este es el pan bajado del cielo, no como el que comieron vuestros padres y murieron. El que coma este pan, vivirá para siempre. Esto lo dijo enseñando en la sinagoga de Cafarnaúm. Muchos de sus discípulos al oír le dijeron, es duro este lenguaje, ¿quién puede escucharlo? Pero sabiendo Jesús en su interior que sus discípulos murmuraban por esto, les dijo, ¿esto os escandaliza? Y cuando veáis al Hijo del Hombre subir donde estaba antes, el Espíritu es el que da vida, la carne no sirve para nada. Las palabras que os he dicho son espíritu y son vida. ¿Qué? Pero hay entre vosotros algunos que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a entregar. Y decía, por esto os he dicho que nadie puede venir a mí si no se lo concede el Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él. Jesús dijo entonces a los 12, ¿también vosotros queréis marcharos? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿dónde quién vamos a ir? ¿No? ¿Con quién vamos a ir? ¿No? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Jesús le respondió, ¿no os he elegido yo a vosotros los 12? Y uno de vosotros es un diablo. Hablaba de Judas, hijo de Simón Iscariote, porque éste le iba a entregar, uno de los 12. Palabra del Señor. Bueno, lindo, ¿no? La verdad que es muy interesante esta correlación, esta imagen fuertísima que tiene de comer la carne de Jesús. Es tremenda, ¿no? Tremenda, ¿no? Imagen muy fuerte y por eso muchos abandonaron. Porque obviamente él está haciendo una referencia a los sacrificios humanos, a todo aquello que ellos tenían presente, porque en las culturas de los alrededores aún ocurrían esas cosas, ¿no? Entonces en la Biblia, cuando se habla de comer, significa internalizar, ¿no? Allá tenemos el Edén al principio, donde Adán y Eva comen del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Existe ese fruto? No, no existió nunca. ¿Existe el árbol? Tampoco. O sea, comer es internalizar profundamente el árbol. ¿Qué es el árbol? Todas las ramificaciones del conocimiento, la ciencia, conocimiento desmenuzado del bien y del mal, ¿no? La filosofía, el conocimiento trascendental de lo bueno y lo malo. Eso significa ese árbol, ¿no? Las raíces en la tierra, ramas hacia lo trascendental, hacia lo celestial y todas las ramificaciones. Ellos internalizaron profundamente el fruto. ¿Qué es el fruto? El producto, lo producido, el conocimiento, la conciencia, ¿no? El fruto. En la Biblia, fruto siempre se refiere al producto. Por sus frutos los conoceréis, decía Jesús. Bueno, por lo que hacen, por lo que hicieron, por sus productos, ¿no? Coman que internalicen, ¿no? Acá está diciendo, coman mi carne, internalicen profundamente lo que les estoy diciendo, lo que Jesús es, su doctrina, sus enseñanzas, la palabra de Dios, ¿no? Internalicen. Eso es comer su carne. La imagen, muy potente, muy fuerte. Bueno, muy interesante, me encantó. Bien, les deseo un lindo día, que Dios los bendiga, los saludo con gran afecto, les habló Pablo Castro.